Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora vamos a enfocarnos en otra técnica de derivación que se conoce como derivación logarítmica. Y vamos a ver que esta técnica va a ser fundamental para derivar funciones del tipo y a la x es igual a u a la f de x. Es decir, una función está elevado a otra función. Aunque anteriormente ya habíamos empleado una técnica o razonamiento matemático dada por el siguiente hecho, que nosotros podemos expresar, por ejemplo, w de x utilizando los operadores inversos entre sí, y logaritmo. Entonces podríamos expresar w de x es igual a a la logaritmo de wx. Claro, esto manejando tanto como logaritmo como operadores, porque está también el detalle de los dominios. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar una técnica alterna, entre comillas un tanto esto de alterna, porque en realidad es muy similar, que se va a llamar derivación logarítmica. Para esta técnica vamos a utilizar o vamos a tener una especie de algoritmo o serie de pasos que podemos ejecutar para llevarla a cabo. ¿En qué va a consistir estos pasos? Pues son los siguientes. Primero, vamos a escribir la expresión a derivar como y de x o simplemente y es igual a y la expresión que tenemos o que vamos a derivar. Entonces en este caso estoy poniendo como expresión u de x elevado a la f de x. Aunque claro, puede ser una expresión similar. O sea, no necesariamente tiene que limitarse nada más a ese tipo de expresiones. Ahora, ya que tenemos esta ecuación que hemos llamado 1, vamos a aplicar el operador logaritmo. Recuerda que cuando aplico un logaritmo o un operador en general a una ecuación, tengo que hacerlo no solamente de un lado, sino de ambos. Entonces procedo a aplicar del lado izquierdo como del lado derecho. Muy bien, siguiente paso. Vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos para linealizar la ecuación anterior que llamamos 2. Entonces en este caso el exponente o que funge aquí es f de x se convierte en un coeficiente. ¿Cómo hice esto? Pues estamos utilizando lo que se conoce como las propiedades de los logaritmos. Recordarás que son las siguientes. El logaritmo de u elevado a la n, así queda mejor, es igual a n por el logaritmo de u. El logaritmo de un producto de argumentos a por b se convierte en el logaritmo de a más el logaritmo de b. El logaritmo de un cociente de argumentos a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Naturalmente todo esto ya había sido revisado previamente en la primera parte del curso enfocada en un repaso de álgebra intermedia. Muy bien, entonces continuando, una vez que ya tenemos linealizada nuestra expresión, en este caso lo llamamos ecuación número 3, vamos a proceder a aplicar un nuevo operador. En este caso vamos a aplicar el operador derivada. Lo aplicamos tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Muy bien, respecto al lado izquierdo, es decir, respecto a este lado, vamos a utilizar la regla de la cadena. De hecho, esto ya lo hemos hecho anteriormente, por ejemplo, en la derivada implícita. De tal forma que tendremos lo siguiente. La derivada del logaritmo de y de x va a ser igual, por regla de la cadena, a la derivada del logaritmo de y respecto a y. Todo esto multiplicando a la derivada de y respecto a x. Y lo anterior lo podemos reescribir de la siguiente forma. Como 1 sobre y, que corresponde a la derivada del logaritmo de y respecto a y, por y', donde y', como sabemos, es la derivada de y respecto a x. Ahora, a partir de esto, podemos reescribir la ecuación anterior, esta ecuación que tenemos aquí, de la siguiente forma. Como 1 sobre y, por y', que es igual a la derivada del lado derecho. Como puedes notar, se trata de un producto de funciones. Las funciones involucradas son f de x y el logaritmo de u a la x. Entonces, ahora vamos a proceder a despejar a lo que nos interesa conseguir o determinar, que en este caso es y'. Entonces, dado que y divide, va a pasar por principio de equivalencia al lado derecho multiplicando. Y ya tenemos esta expresión, que es la expresión número 5.
y' va a ser igual a y por la derivada de f de x por el logaritmo natural de u a la x. Todo esto respecto a x. Pues ya que tenemos esta expresión, solamente hay que resolver esta derivada y habremos encontrado la derivada correspondiente a la expresión original, que era u a la x elevado a la f de x. Muy bien, entonces como seguramente ya te habrás dado cuenta, es un procedimiento muy similar, de hecho nos va a llevar a los mismos resultados que habíamos obtenido previamente cuando hicimos la siguiente combinación de operadores. Me refiero a combinar tanto en como el logaritmo. Sin embargo, esta técnica es un poquito distinta porque consiste en aplicar el operador logaritmo en ambos lados de la ecuación o función que queremos derivar. Muy bien, entonces vamos a proceder a aplicarlo a través de algunos ejemplos. Tenemos lo siguiente. Ejemplo número 1. Derive f de x igual a x a la seno de x. Comencemos entonces. Vamos a cambiar la variable. Vamos a poner que f de x sea igual a y. Entonces voy a reescribir. Reescribimos como y es igual a x elevado a la seno de x. Entonces vamos a proceder ahora sí con el algoritmo que habíamos mostrado previamente. Entonces comenzamos aplicando el logaritmo de y a nuestra ecuación. Recuerda, si lo aplico de un lado, tengo que aplicarlo del otro lado. De lo contrario, estaría perdiendo la igualdad. Muy bien. Entonces ya tengo esta expresión. Vamos a proceder a linealizar. Es decir, utilizo esta propiedad que habíamos revisado hace un momento. El logaritmo de u a la n es igual a n veces el logaritmo natural de u. Entonces esto queda así. Logaritmo de y es igual a n, que es el seno de x, multiplicando al logaritmo natural de x. Muy bien, entonces ahora procedo a aplicar la derivada. Entonces aplico la derivada. Vamos a aplicar la derivada como un operador. ¿De qué lado lo voy a aplicar? Pues de ambos. Entonces tendría la derivada respecto a x de esta parte de aquí. Control C, control V, logaritmo natural de y, que va a ser igual a la derivada respecto a x de esta expresión que tenemos aquí en pantalla, que es el seno de x por el logaritmo natural de x. De hecho, si revisas lo que habíamos hecho previamente, es exactamente la forma particular para este caso de aquella fórmula o resultado que habíamos desarrollado hace unos momentos. Es decir, esta que tenemos aquí. O mejor dicho, todavía no llegamos a esa parte, sería esta parte de acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces tenemos lo siguiente. Derivamos esta parte, ya lo habíamos hecho previamente. Va a ser igual a y' sobre y. Lo vimos hace unos momentos. Y eso va a ser igual entonces a esta derivada, que corresponde a ¿quién? Al seno de x por la derivada del logaritmo natural de x respecto a x, más el logaritmo natural de x por la derivada del seno de x respecto a x. ¿Qué es lo que estoy aplicando? Bueno, aquí apliqué regla de la cadena, como habíamos visto previamente, y en la otra parte, la parte de aquí, estamos aplicando regla del producto. Entonces, recuerda, la derivada de u por b respecto a x va a ser igual a ¿qué? A u' por v más u por b'. Muy bien, entonces ya teniendo todo esto en mente, vamos a proceder. Copio, control C, y pego nuestra expresión que tenemos aquí. Y comienzo a desarrollarla. Entonces esta expresión va a ser igual a lo siguiente. Ponemos que y sobre y', mejor dicho y' sobre y, va a ser igual al seno de x por la derivada del logaritmo natural de x, que sabemos que es igual a 1 sobre x, más el logaritmo natural de x
por la derivada del seno, que sabemos es igual al coseno de x. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribirlo de la siguiente forma. Seno de x más x por el logaritmo natural de x por el coseno de x. Entonces, ¿qué fue lo que agregué? Agregué una x aquí y de una vez la ponemos abajo, es decir, agregué un 1 especial para poder tener lo que se conoce como un común denominador, que en este caso va a ser igual a x. Continúo con el desarrollo algebraico. Esto finalmente va a ser igual a el seno de x, aparece aquí, más, y puedo hacer lo siguiente. Podría simplificar de la siguiente forma. Vamos a ver. Puedo ponerlo, por ejemplo, como x por el coseno de x multiplicando al logaritmo natural de x. Y toda esta expresión, vamos a ponerla aquí, dividida entre x. Muy bien, sigamos. Ahora, puedo usar las propiedades del logaritmo, pero ahora a la inversa. Es decir, hacer lo siguiente. N por el logaritmo natural de u es igual al logaritmo natural de u a la n. Entonces puedo aplicarlo aquí, de tal forma que x coseno de x sería mi n, y va a pasar de ser un coeficiente a un exponente. Entonces va a quedar así. Seno de x más el logaritmo natural de x elevado a la x por el coseno de x. Vamos a agregar un poco de color aquí para que se note el argumento, ¿no? Todo esto, desde luego, dividido, va a salir de color azul, muy bien, entre x. Y ya terminamos, pues no, porque esto apenas es y' sobre y. Entonces, para terminar finalmente, ¿qué tendremos que hacer? Despejar. Y' va a ser igual entonces a y. Ponemos y, que multiplica a toda esta expresión que está en pantalla. Entonces la voy a copiar. Control C, Control V. Y la voy a poner aquí. Simplemente voy a poner un paréntesis que indique que se está haciendo el producto correspondiente. Ahora la pregunta sería, ¿quién es y? Pues y es la expresión original. Es decir, y para nosotros es igual a x a la seno de x. Entonces copio y pego por acá. Muy bien. Entonces ya teniendo esta información, simplemente hay que combinarla. Entonces nuevamente voy a copiar. De las ventajas de este pizarrón es ese, ¿no? Podemos copiar y pegar porciones de texto. Y simplemente voy a sustituir. ¿A quién sustituyo? Al valor de y. Lo copiamos y lo pegamos. Listos. Entonces esta expresión que acabamos de obtener y que se ve en pantalla, que se ve un poquito monstruosa o quizás no monstruosa, quizás un poquito impactante, quizás un poquito nada más, es la derivada de esta expresión que tenemos aquí. X a la seno de x. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos esta primera clase de este tema y el primer ejemplo. ¿Cuál es mi recomendación? Trata de reproducir este resultado utilizando la derivación logarítmica. Y como siempre te recuerdo, va a ser a través de la práctica que verás que estas técnicas, que estos ejercicios no son tan complejos como podría resultar al principio. Simplemente hay que practicar, tener paciencia y ser constantes. Por tomarme la atención, muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.